Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real. Cautivados por la palabra que el Señor nos ha revelado a nosotros los más pequeños. Saludos desde Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, en España. En estos días tan señalados os felicitamos la Navidad. La palabra se ha hecho carne, estamos cautivados por ella y por eso ahora podemos también verla, tocarla, comerla, y por eso qué mejor que estudiar la palabra para poder adorar la palabra que se ha hecho carne entre nosotros. Feliz Navidad a todos, bienvenidos a esta sección para que la Biblia nos acerque al Salvador. Hemos estado trabajando los capítulos 1, 2 y 3 del libro del Génesis. Pasamos ahora a trabajar los capítulos siguientes, los capítulos 4 al 11. Y os invitamos en este día, en esta reflexión, a meditar en 3 acontecimientos fundamentales de los primeros capítulos del Génesis, de los orígenes de la humanidad. Estos 3 temas, estos relatos son el de Caín y Abel, el relato del diluvio con Noé y también la Torre de Babel. Esta reflexión la dedicaremos a estos 3 momentos preciosos, relatos de la historia de los orígenes. En primer lugar, Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 16. Podríamos leerlo despacio antes de la reflexión. En primer lugar, hay que decir que estamos ante una continuación del pecado original, del relato anterior de Adán y Eva. Casi hasta teológicamente hablando, estamos ante un reverso del mandato de Jesús, del doble mandato de Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. En Génesis 3 tenemos el pecado contra Dios, contra el amor a Dios, y en Génesis 4 tenemos el pecado contra el amor al prójimo, al hermano, Abel, que muere. Entonces, el Génesis comienza con esa dificultad del hombre, ese pecado del hombre que ha sustituido el amor por la ruptura. Ruptura con Dios, ruptura con el prójimo. Ya hubo ruptura con Eva, entre Adán y Eva en Génesis 3, ahora la ruptura con el hermano. Entonces, también en este sentido, los pecados del Génesis tienen un reverso precioso porque nos están llamando a vivir lo que Dios quiere de nosotros. En el fondo, la historia de la humanidad está marcada por el pecado, pero porque no era ese el camino, no es ese el camino que Dios quiere. Reflexionando sobre el pecado, nos damos cuenta de la vocación profunda del hombre, que es la vinculación con Dios y la aceptación del hermano. Entonces, el segundo pecado, el pecado fraterno, fratricida, Caín que mata a Abel. ¿Cuál es el sentido de este relato difícil? ¿Por qué mató Caín a Abel? Bueno, pues yo creo que el trasfondo sería, para comprender este relato habría que ver un poquito el trasfondo que tenemos, que es bastante complejo. Podríamos hacer muchas lecturas de este texto. La primera podría ser una lectura cultural, histórica, de un relato de nómadas frente a sedentarios. Los que son ganaderos, nómadas, frente a los sedentarios agricultores. Es decir, en los orígenes, Israel es un pueblo seminómada, Abraham, los patriarcas, y en cambio Canaán, los cananeos, son un pueblo agrícola. Entonces tendríamos el enfrentamiento entre los poderosos cananeos, representados en Caín, y los menos poderosos, representados en Abel, que son los israelitas. Dios prefiere a los israelitas frente a los cananeos, los ha elegido a ellos. Y por eso Caín, los cananeos, persiguen a los israelitas, pero al final Dios pues dará razón a estos que ha elegido, ¿verdad? Entonces tendríamos también una clave de interpretación desde la historia etnológica, diríamos, de los pueblos que habitan Canaán. Los ganaderos son, diríamos, aceptados, los pastores, Israel, frente a los cananeos, que tienen también sus propios dioses, dioses falsos. El dios de Abel, podríamos decir, que sería una clave para comprender este relato. También en esta misma línea, la elección del pequeño frente al mayor. No solamente ya de Israel frente a Canaán, sino la elección siempre del pequeño. En todo el libro del Génesis tenemos la inversión del principio de primogenitura que comienza aquí. ¿A quién elige Dios siempre? No al primogénito, Caín, sino a Abel. Pasará lo mismo después con
Ismael e Isaac, elige al pequeño, a Isaac. Con Jacob y Esaú, elige a Jacob, el pequeño. Después, en la historia de José y sus hermanos, elige también al más pequeño, a José, frente a los hermanos mayores. Y este principio también se desarrollará en otros textos bíblicos, por ejemplo, el más famoso, la historia de David. David es elegido entre los hijos de Jesé y es el último de todos, el que no contaba. Entonces ahí hay un mensaje fundamental en la Biblia desde el principio, y es que Dios elige no a las personas que el hombre elegiría, no al primogénito, sino al que no es primogénito, al último, la elección siempre de los humildes, de los pequeños, de los que no cuentan. Esta es una clave fundamental para entender. Es decir, entender a Dios significa que Él prefiere a los pequeños, que Él elige a los pequeños. También otra clave fundamental es las historias entre hermanos. En el libro del Génesis tenemos, muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos un montón de historias de hermanos. Esta es la primera, Caín y Abel, y la última será José y sus hermanos. Esta primera acaba mal, la última acabará bien en la reconciliación. Un intento de asesinato, como aquí, de José, pero en cambio allí todo revierte en bien para José y para los hermanos. Entre medias, en el resto del capítulo de Génesis, también tenemos otras historias de hermanos. Isaac, Ismael, Jacob, Esaú, hay muchas historias. Podríamos leer el Génesis también como un gran relato de historias fraternas, que empiezan mal, Caín y Abel, y terminan bien, José y sus hermanos. Quizá hay un mensaje precioso para todas las épocas, también para la nuestra, es un problema la relación entre hermanos. No es fácil nunca relacionarse entre hermanos. Como todo comenzó regular, en tragedia, pero si dejamos que Dios conduzca nuestra historia, todo puede acabar bien, como la historia de José. El Génesis empieza con un fratricidio y acaba con una reconciliación entre hermanos. También tenemos el trasfondo de otras culturas. Acordaos de la historia de Roma, ¿no? Rómulo y Remo. Rómulo que mata a Remo y después funda la ciudad Roma, ¿verdad? También Caín se nos dirá después que funda una ciudad. Solo que aquí hay una diferencia fundamental, y es que Dios no está con el vencedor, Dios no está con el que mata y con el que triunfa, sino que Dios está al lado del perdedor. Elige a los últimos y está siempre al lado del perdedor. Este trasfondo creo que nos ayuda a entender el texto, aunque no es definitivamente el sentido fundamental del texto, que iremos viendo poco a poco. Caín, la raíz viene de, muchos piensan que viene de los kenitas, y que su origen significa que son los forjadores, ¿no? Los herreros. Otros dicen, Génesis 4 dice que viene de adquirir, y Eva lo dice, ¿no? Porque he adquirido este hombre con el favor de Dios. Otros dicen que vendría de la raíz caná, que significa envidioso, y otros que viene de canán, que significa hacer su nido. E incluso aquí el Targum, la tradición judía, dice que Eva quedó embarazada de un príncipe de las tinieblas, del nido de la serpiente, y por eso Caín es malo desde el principio. Abel, en cambio, es muy fácil, significa Hebel, en hebreo significa soplo, inconsistencia, aquello que es lo más pequeño de todo. Hay un par de textos en la Biblia, sobre todo Kohelet, el libro del Eclesiastés, cuyo tema es Abel, cuyo tema es Hebel. Así empieza, ¿no? Hebel, Jabalim, Kolja, Hebel. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es soplo, todo es inconsistencia. Hoy nos invitamos a leer un salmo precioso que trata el tema del soplo, que es el Salmo 39. Se va a decir en un momento, todo Adán, todo hombre es un soplo. Y si no traducimos el texto, sería todo Adán es Abel, precioso. Es poéticamente una variación poética sobre la historia de Adán y de Abel. Todo Adán está llamado a ser Abel, es decir, a morir, porque el hermano está ahí y puede con nosotros. Entonces Caín frente a Abel, el que ha sido adquirido por el favor de Dios, dice Eva, frente al que no cuenta nada, frente al pequeño, aquel que no tiene consistencia, que es un soplo. También la importancia de los sacrificios. Caín ofrece su sacrificio, Abel ofrece también un sacrificio. Caín ofrece, como es agricultor, de las primicias de su cosecha. Abel, como es ganadero, del primogénito de sus rebaños. En esto el culto refleja la vida de cada uno, el oficio y a lo que se dedica, ¿verdad? Y la pregunta siempre es, ¿por qué es rechazado el sacrificio de Caín? Primero hay que decir un matiz, y es que cuando el texto dice Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín, aquí estamos en una forma de hablar que también en español tenemos, ¿no?
Cuando hablamos de alguien decimos, fulanito no es listo, el que es listo es menganito. No es que fulanito no sea listo, sino que no es tan listo como. Es decir, una persona que no es listo, cuando estamos comparando, significa que es menos listo que. Pues aquí igual, ¿no? Lo que queremos decir es que Dios aceptó el de Abel mucho más que el sacrificio de Caín. Prefirió. Hay una preferencia por parte de Dios. Entonces, ¿por qué prefirió Dios el sacrificio de Abel y no el de Caín? En la tradición se ha dado muchas respuestas. Una de ellas es porque Caín empezó a ofrecer algo que nadie le había pedido. Bueno, una respuesta un poco... También dice porque la ofrece al final de la estación y ofreció restos y no primicias, como Abel. Es también un poco una forma de rizar el rizo, ¿verdad? En la tradición judía también se dice que Abel se ofreció a sí mismo con los frutos. Y en cambio Caín ofreció solamente cosas, ¿no? Y Abel se ofreció a sí mismo. Y esto es muy bonito, tiene que ver con el Nuevo Testamento, con Jesús, con la viuda del Evangelio, Marcos 12, pero no tiene mucha base en el texto de Génesis. Sí, en el Nuevo Testamento, en 1 Juan y en Judas, se dice que Caín era malo y por eso Dios aceptó el sacrificio de Abel, que era bueno. Esta es una forma de justificar, está bien, pero el texto, si leemos despacio Génesis 4, en ningún momento se nos dice, antes del sacrificio, que Caín fuera malo. Otros piensan, pues José Saramago y otros autores, ¿verdad?, que no comprenden bien el texto, que es por pura arbitrariedad de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Por qué aceptó Dios más un sacrificio que otro? Yo creo que la clave de todo está en comprender el aspecto literario y teológico del texto. Vamos a intentar profundizar a ver si damos un poquito con la clave, porque hay un mensaje muy bonito si dejamos hablar al texto. Claro, si en el fondo no entendemos, no podemos aceptar que Dios sea arbitrario, y Dios claro que no es arbitrario, pero no podemos entender que Dios elija a unos frente a otros. Entonces tenemos que ver la causa de la elección en el hombre, no en Dios. La causa en la libertad o el pecado del hombre, no en Dios. Yo creo que en nuestra teología no nos cabe la libertad de Dios, pero en cambio la Biblia está llena de referencias a esta libertad. ¿Por qué eligió Dios al pueblo de Israel y no a otros pueblos? ¿Por qué eligió a David y no eligió a Saúl, que después lo rechazó, o a alguno de sus hermanos? ¿Por qué? Es decir, el Dios de la Biblia es un Dios que elige. Incluso todavía hoy, ¿por qué me ha elegido Dios a mí y no ha elegido a otras personas más preparadas para poder ejercer? No sé. Entonces, el Dios de la Biblia es un Dios libre, no arbitrario, sino libre. Entonces, no hay que buscar, yo creo, no hay que buscar las causas de la elección de Dios en nosotros, sino en Él. Dios elige a quien quiere para una misión a la que quiere. Entonces, este es el gran drama de Caín, que no ha aceptado la libertad de Dios, que no ha aceptado la elección de Dios, que no ha aceptado los beneficios que Dios le concede al hermano. Esto en primer lugar. Pero también en segundo lugar, en una cuestión fundamental, y es el texto de Caín y Abel. Yo creo que habría que rebautizarlo como el texto de Caín y Dios. ¿Con quién habla Dios? Dios no habla con Abel. Dios habla con Caín, Dios se preocupa de Caín. Es decir, de alguna forma todos somos Caín. Todos los lectores del texto, toda la historia de la humanidad somos Caín, que estamos llamados, ahora veremos, a aceptar los dones de Dios hacia nuestro hermano pequeño. Y en el fondo esto es ser personas, aceptar desde el amor que Dios elige y que Dios no me ha elegido a mí. Pero no me ha elegido a mí porque me quiere a mí. En el fondo Dios, en el texto de Caín, está cuidando de Caín. El elegido es Abel, pero para educar a Caín. El elegido es Abel para que Caín aprenda a ser hijo y aprenda a ser hermano. Esta es la clave del texto que estamos leyendo. ¿Qué tendría que haber hecho Caín? Caín, como todo lector, tendría que haber reconocido en el hermano la gracia de Dios. Esto si se lo contamos a alguien que ama, lo entiende. Tú a una madre de familia, por ejemplo, ¿qué prefiere una madre? ¿Que le den a ella un premio o que se lo den a su hijo? Es mucho más feliz si se lo dan a su hijo. Pues aquí estamos en esta historia. Caín, si hubiera amado, habría sido feliz de haber visto en Abel la bendición de Dios, la elección de Dios. La vocación primigenia del ser humano es reconocer al hermano, reconocer en el hermano los dones de Dios.
Y en cambio, desde el principio, el ser humano, todo ser humano, ha querido compararse con el hermano, a ver quién es más importante en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en la relación con Dios. A ver quién, porque cuanto más cerca estamos de Dios, más importantes somos. Eso es un error. Caín es tan importante o más importante que Abel para Dios. Y como es tan importante Caín, Dios ha elegido a Abel y educa a Caín. Es también un poco el comienzo de la conciencia, ¿verdad? Dios invita a Caín a que reflexione, a que medite. El pecado está como una fiera, ¿verdad?, dispuesta a vencerte a la puerta. Tú tienes que vencer esa tentación del pecado en ti. Al final Caín no va a vencer ese pecado, pero Caín es cuidado por Dios. Caín es interlocutor de Dios. Dios dialoga con Caín. Todos somos Caín, que tenemos que aprender los caminos de la fraternidad a los pies de un Dios que elige porque ama a todos, elige a algunos para educar a todos. Por eso todos somos Caín. A lo mejor yo soy Abel para otro, pero yo en mí mismo soy Caín, y siempre habrá algún Abel de quien tengo que aprender. Siempre habrá alguien mejor que yo en alguna dimensión de mi vida. Pues ahí, en vez de la envidia, en vez de criticar a Dios, en vez de la tentación de eliminar al hermano, aunque sea con críticas, aunque sea con el negacionismo, no, bendecir a Dios y agradecer el don que me regala en el hermano. Si alguien canta muy bien, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Enfadarme porque canta bien o intentar que le salga mal la canción para que no quede bien? No, disfrutar del canto de mi hermano. Si alguien habla bien, si alguien pinta bien, ¿qué tengo que hacer yo? A ver si le sale mal la pintura para que... No, disfrutar del don que Dios ha concedido a mi hermano. Porque todos tenemos nuestros Abeles, y también nosotros somos un poquito Abel para otros, y los que son nuestros Abeles también son Caín delante de Dios y tienen sus propios Abeles, sus propios hermanos pequeños que también tienen dones mejores que ellos. Siempre hay alguien agraciado junto a mí, y eso es una gracia para mí, para que comprenda el camino de la fraternidad y el camino de un Dios que ama, no que ama al otro, sino que me ama también a mí, y por eso me regala al hermano. Este sería el camino que Caín, en cambio, no quiso recorrer. Un texto precioso, muy actual, porque no se habla de una cuestión, de una escena del pasado remoto, sino que se está hablando de la raíz de todo pecado, como en el caso de Adán y Eva. Allí el caso del pecado contra Dios, la pareja humana. Aquí el pecado contra el hermano. También podríamos relacionar respecto al primer pecado que decíamos, fijaos como cuando uno abandona a Dios, cuando Adán y Eva rompen con Dios, ¿quién es el siguiente que sufre? El hermano pequeño. Siempre sufren los débiles cuando Dios es apartado del horizonte. Está pasando hoy también, como pasa en toda la historia. Yo me acuerdo ahora de muchos dramas, pero el drama del aborto, por ejemplo, eso. Cuando una sociedad abandona a Dios, siempre en las guerras, también en el aborto, en tantas cosas, el que primero sufre es Abel, el hermano pequeño, el inconsistente, aquel que no se puede defender a sí mismo. Por eso tenemos que reconstruir la relación con Dios para poder recuperar al hermano, para poder amar al hermano desde los caminos de la gracia. Entonces Dios, como consecuencia del pecado, al final Caín no escucha a Dios, no escucha su conciencia, sino que toma a su hermano, lo lleva al campo y lo mata, lo asesina. Y Dios, como en el caso de Adán, ¿verdad?, tantos parecidos con el texto de Adán, viene y le pregunta a Caín, como preguntó a Adán, ¿dónde estás? Pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Es decir, Dios siempre es un Dios que dialoga, que hace posible la reflexión, el cambio, la conversión. Pero en cambio, Caín responde con evasivas, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Caín no quiere en el fondo responder a Dios, no quiere hablar del tema. Entonces Dios pues juzga a Caín porque la sangre está gritando desde el suelo. ¿Y qué grita? ¿Venganza? ¿Justicia? En Hebreos, Nuevo Testamento capítulo 11, dice que la sangre de Abel, del nuevo Abel que es Jesús, está gritando salvación, está gritando intercesión. A un muerto intercede por nosotros. Y en el tema de la culpa de Caín, Caín es castigado porque ha matado a su hermano. Dice, la culpa es demasiado grande para soportarla. También aquí un tema muy importante.
autor literato católico, Graham Greene, cuyos libros sobre todo van sobre ese tema, el tema de la culpa, ¿no? Cuando uno se siente culpable, no hay a veces cosa peor en la vida. ¿Cómo descargar al hombre de su culpa? También me acuerdo de la película La Misión, como el jesuita, este hombre que era un esclavista, que traficaba con esclavos, cuando se hace jesuita quiere cargar con sus armas subiendo río arriba y no quiere que nadie le quite el peso de su culpa, hasta que un niño, una víctima inocente de sus correrías antiguas, corta con un cuchillo esa culpa y él es liberado. Es decir, cargar con la culpa. La culpa muchas veces es insoportable. ¿Quién podrá libraros de la culpa? Por eso la importancia hasta psicológica, no solo teológica, del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, del reconocimiento del pecado, de la conversión. Un tema fundamental aquí también es el tema de la culpa. Y luego, ¿cuál es la consecuencia como en Adán? La consecuencia del pecado es la maldición, la tierra que no es fecunda y también Caín que va vagabundo por la tierra, que no tiene ningún tipo de horizonte, que no tiene perspectiva, que no tiene meta, que anda, pues eso, expulsado andaba Adán y este anda vagabundo en el país de Not, se dice, ¿verdad? El país del errar, estar siempre errantes. El pecado produce vagabundos y la gracia, como veremos en Abraham, genera peregrinos, personas sin meta, sin rumbo, que van viviendo de flor en flor intentando buscar exprimir las cosas de la vida. Este es Adán, este es Caín. Pero al final hay una cosita que se va repitiendo en todas las historias y es que Caín, en esta culpa tan grande, dice: quien me vea me matará. ¿Y qué hace Dios? No, protege a Caín, pone una señal para que nadie mate a Caín. Yo casi me atrevería a decir que es el primer alegato de la historia contra la pena de muerte. No se debe matar al homicida. Dios protege a Caín porque espera en el hombre. Aun después del pecado, antes de pecar, Dios le habló a Caín para que superara la tentación. Cuando ya no es posible, ya pecado, Dios sigue hablando con Caín y sigue protegiendo a Caín, porque a Dios le preocupa el hombre, y aunque ande errabundo, Dios nos pone una señal para protegernos. Al final, en la historia de Caín, hay todavía esperanza. Todos entonces somos Caín, estamos llamados por Dios a través de la conciencia. Yo creo que en una doble dirección, ¿verdad? Primero, no ceder ante la tentación. Tenemos que ser capaces de ser libres y no caer en tentación de solucionar los problemas con la destrucción, con la muerte. Y sobre todo, segunda dirección, aceptar la gracia de Dios en el otro. Ese es el mejor camino para ser felices. Hay una película preciosa, bueno, aparte de Al este del Edén, una película antigua, ¿verdad?, con James Dean, entre otros. También hay una película más posterior, Amadeus, de Milos Forman, donde aparece la historia de Mozart y Amadeus Mozart frente a Salieri, como la historia de Caín y Abel. Y ahí, efectivamente, como Salieri es un hombre muy religioso, que no acepta por qué él, siendo tan religioso, es menos bueno que el otro, que es Abel, que es un niñato que se ríe, que es Mozart, ¿no? Entonces, ahí es una película muy bonita, porque nos ayuda a entender cómo al final eso no se reconoce en el otro la gracia de Dios. Cómo aceptar de Dios que su gracia no va siempre dirigida a mí directamente para engrandecerme, sino que su gracia me llega a través de la virtud del otro, para que yo pueda disfrutar de su música, disfrutar de todos sus dones. Precioso texto, la historia de Caín, que os invitamos a releer, viéndolo también aplicado a nuestras vidas. Que sepamos agradecer la presencia de la gracia en cada Abel que el Señor nos regala en el camino.
Hablamos ahora del segundo texto narrativo, el tercer gran pecado, el segundo gran pecado que hoy tratamos, el diluvio. Aquí es el pecado ya no de la pareja humana, ya no del hermano, sino de toda la humanidad. El pecado se multiplica a lo largo de toda la humanidad y Dios, diríamos, se arrepiente de haber creado esta humanidad y decide destruirla. No puede existir esta humanidad con tanto pecado, ¿verdad? También existen, como dijimos hace unos días aquí en este programa, que existen otros textos del diluvio fuera de la Biblia que hablan sobre todo de que el diluvio es fruto de que los dioses se cansan de los hombres, hay una superpoblación muy grande y también porque hacen mucho ruido. En el Génesis no pasa esto. A Dios no le importa que haya mucha gente, a Dios no le importa el ruido. Dios lo que le importa es el pecado. Es una cuestión moral, una humanidad depravada. El diluvio no es fruto de la arbitrariedad de Dios o de un arreglo maltusiano porque haya muchos habitantes, sino que es fruto del pecado. En el fondo, como Adán y Eva, el pecado conduce a la muerte de la humanidad. De hecho, quizá como nunca en otra etapa de la historia estamos hoy viviendo esta posibilidad, ¿no? Cómo el pecado del hombre puede llevar a la propia autodestrucción del hombre y de su hábitat, de toda su estructura. Esto ya se decía en el Génesis, en el diluvio. El ser humano, como el mundo se creó en virtud del ser humano, el ser humano también puede destruir el mundo en el que ha sido creado, fruto del pecado. Entonces, una gran actualidad del tema del diluvio, bíblicamente interpretado, que es una interpretación moral, humana. El hombre es responsable de lo mal que va la creación. El hombre es responsable de la destrucción. Solo que, claro, Dios, tenemos ahí uno de otros casos, no va a destruir. La humanidad se merece ser destruida, pero en cambio Dios va a guardar un resto, un arca, con miembros de la humanidad y de los animales, para poder rehacer. La historia va a recomenzarse después del diluvio, va a comenzar una nueva época. Noé es una especie de nuevo Adán con el que Dios recomienza la humanidad. Llama también la atención, si leéis el texto del diluvio, sobre todo los capítulos 6 al 9 del libro del Génesis, que hay muchas repeticiones, no hay un relato claro, como en el caso de Caín o en la Torre de Babel, sino que hay muchas repeticiones, y es porque tenemos seguramente aquí al menos 2 versiones entrelazadas del diluvio, que ya hablábamos de ello en otros audios, ¿verdad? En otros programas. Tenemos sobre todo 2 versiones, la han llamado yavista y sacerdotal. Por ejemplo, vemos el capítulo 6 que se manda entrar a Noé 2 veces en el arca, capítulo 6, capítulo 7. También se nos da por 2 veces la causa del diluvio, capítulo 6, versículos 5 y siguientes, y después versículos 11 y siguientes. También 2 veces se nos dice que termina el diluvio. En uno ha durado, parece ser, la lluvia 150 días, en otro parece que ha durado 40 días. También se nos dice que Noé sale 2 veces del arca. Después también las parejas que tiene que introducir pues son diferentes. Según un texto son una pareja por animal y en cambio en otro texto nos dice que una pareja de animales impuros pero 7 parejas de animales puros. Entonces tenemos 2 versiones de todo el diluvio, ¿no? Pero lo más importante quizá del diluvio es en las 2 versiones es esto, cómo Dios ante una humanidad que merece
no existir, que merece morir fruto del pecado, va a rescatar un resto para reconstruir, como decíamos, a una humanidad nueva. Cuando se construye el arca, por cierto, en el relato de Atrahasis, en la antigüedad mesopotámica, se dice que debe ser un cubo perfecto. En Gilgamesh, otro relato, dice que debe ser un tzigurat, una pirámide de estas escalonadas de Mesopotamia, ¿verdad?, de 7 pisos. Aquí también en el texto bíblico, en el capítulo 6, se trata más de un templo que de un barco. En el caso de Noé tiene 3 partes, como el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. En algún texto apócrifo de la Biblia se nos dice que la primera parte para los animales, la segunda para las aves y reptiles, la tercera para Noé y su familia. Pero es que así, las medidas son las medidas de un templo, ¿no? 150 metros de largo, 25 metros de ancho, 15 metros de alto, las medidas de un templo, porque lo que nos salva en el fondo es el templo. El arca histórico es el templo, el culto es aquello que Dios ha puesto para que el hombre pueda superar su pecado y renacer a una vida nueva. En los textos, en la Biblia no se dice nada, pero en los textos extrabíblicos también se dice que los paisanos de Noé, ¿qué hicieron? Pues en las tradiciones del Antiguo Oriente dice que fueron engañados por los dioses para que perecieran. En el Génesis no se dice nada, hay silencio. Y en algunos textos judíos se nos dice que Noé, que es lo que ha pasado un poquito a la tradición, ¿verdad? En las películas sale esto, pero esto no está en la Biblia, está en la tradición judía. Noé habría alertado a los paisanos de que iba a haber un diluvio, que tenían que prepararse, pero lo trataban como loco. Y entonces, pues para no hacerle caso, murieron. También en los rabinos se nos dice que Noé predicó la justicia, pero no le hicieron caso sus paisanos. Todo esto son variaciones posteriores. El Génesis en esto es muy escueto, solamente se fija en la actuación de Dios, que a través, eligiendo a un hombre, a través de la elección de su familia, va a reconstruir la humanidad. Cuando va a acabar ya el diluvio, el tema de se suelta un cuervo, se suelta una paloma, y después la paloma viene con una rama de olivo. Dicen los rabinos que ese olivo proviene del Edén. Después algunos dicen que es del monte de los olivos. En segundo Macabeo se dice que este olivo simboliza la paz. El gesto de la paloma que trae el ramo de olivo significa la esperanza de que la tierra ya está seca, ¿verdad? Y en la tradición judía se ha interpretado como símbolo de paz, que todavía hoy para nosotros sigue siendo ese símbolo, la paloma con el ramo de olivo. Y comienza una nueva etapa. Capítulo 9, Noé como nuevo Adán. Tenemos aquí dos versiones, 9:1 al 17, se parece mucho a Génesis 1, ¿verdad? De nuevo la bendición, de nuevo el mandato de multiplicarse, de nuevo el hombre que domina a los animales, pero aquí hay una diferencia frente a Génesis 1, y que ahora se permite matar para comer, se permite comer animales, pero con un límite, el límite de no comer la sangre. Empiezan aquí lo que se llaman para el judaísmo las leyes noáquicas, 7 leyes frente al decálogo, 10 leyes para los judíos, para Israel, las 7 leyes noáquicas para toda la humanidad. Aquí comienzan, se dan leyes a Noé que son válidas para toda la humanidad. También empieza en las relaciones humanas la violencia. Si decíamos en el caso de Caín que se prohibía la pena de muerte, aquí empieza la ley del talión y dice que tiene que haber pena de muerte contra el homicida. Parece como que se quiere decir que en el mundo de violencia post-diluviano, post-pecado, pues hay que luchar para que el pecado no se multiplique, la ley del talión. En cambio, los versículos 18 al 29 son más de tipo yavista, se parecen mucho al texto de Génesis 2 y 3. Aparece a través del tema de la tierra, la Adamá, la tierra de la que el hombre es sacado. A través aparece el tema de la desnudez y el pecado, el tema de las túnicas, de cubrirse. También aparece, dicen algunos, en Cam, el paralelo con la serpiente. Bien, se está hablando en el fondo de volver también a reconstruir una humanidad nueva. Una humanidad en la que pues todo ha comenzado otra vez y en la que Dios sigue confiando en el hombre, pero con un mensaje de fondo. Esta humanidad que estamos viviendo tú y yo es una humanidad post-diluviana. Dios no quería esto, pero el pecado del hombre desde Adán y Eva, pasando por Caín, la época de Noé, ha producido este tipo de humanidad. Estamos viviendo una humanidad de violencia, donde la ley tiene que poner límite a esa violencia, donde se mata para comer, donde existen las diferencias entre unos y otros y las injusticias. Bueno, estamos viviendo en una sociedad fruto del pecado, pero que tampoco Dios ha abandonado. La pregunta es, ¿por qué subsiste un mundo en pecado? ¿Por qué no castiga a Dios todo y lo destruye?
Bueno, pues estamos en el tiempo de la paciencia de Dios. Dios permite este mundo imperfecto que siga adelante porque va a introducir, como veremos con el caso de Abraham, va a introducir la bendición para que este mundo sea redimido del todo. A partir de aquí comenzará la expansión de toda la humanidad, capítulo 10, que va a ser en el fondo fruto de la bendición de Dios y su mandato. Sigue habiendo bendición de Dios. Y en el capítulo 11 aparece, como veremos ahora, la expansión como fruto del pecado. La historia de Noé es una historia que se parece mucho al exilio de Babilonia de los judíos. Cuando parecía que Israel iba a ser destruido completamente por su pecado, Dios elige a un resto pequeño para reconstruir el futuro del país. También se podría aplicar esto a nuestra actual historia del cristianismo, ¿verdad? Muchas veces, y de la humanidad. Dios no permite que el castigo nos desborde. Siempre elige un resto para recomenzar. Siempre hay futuro. Pero es verdad que es un futuro desde lo pequeño, desde el resto, desde las pequeñas personas elegidas por Dios que con un pequeño arca van a reconstruir el futuro para todos. Continuemos con el tercero de los textos de pecado que estamos reflexionando, el último de los pecados de los orígenes de la humanidad. Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Para ello, como siempre, tenemos que ver un poquito cuál es el trasfondo cultural y literario de este texto. En el Antiguo Oriente también aparece el tema de muchas lenguas que los dioses intentan unificar. Aquí en Génesis 11 hay una confusión, más que multiplicidad de lenguas, es una confusión, la gente no se entiende. Y aquí en Génesis son los hombres, no Dios, los que quieren que haya una sola lengua. De fondo tal vez la Torre de Babel, Babel es Babilonia, quizás sea la experiencia que los judíos tenían de la opresión en Babilonia, y esas torres son los zigurat babilónicos de Mesopotamia, en Babel y en otros sitios también, en Babilonia y en otros sitios, en Ur, en muchos sitios se han encontrado, ¿verdad? Que son un intento de llegar al cielo, son unos templos paganos que a los judíos no les gustaban mucho, ¿verdad? Es una especie de axis mundi, el eje, lo que intenta unir el cielo con la tierra. Entonces los judíos Israel interpreta esto de forma negativa. Quizá este intento de unificar todo
bajo un mismo mando y llegar al cielo, quizá hay aquí una crítica de los imperialismos y totalitarismos antiguos, ¿no? El querer unificar a todos bajo un mismo templo, una misma religiosidad, un mismo, sí, como pretendió hacer el imperio asirio, como intentó hacer también Babilonia. Entonces quizá hay aquí de fondo una crítica social, una crítica a todo totalitarismo, que en el fondo es ateo, en el fondo pretende sustituir a Dios. Estamos quizá en una versión del pecado original. Adán y Eva intentan ser como dioses frente al árbol, y aquí es la ciudad, Babel, la sociedad, la que intenta ser como Dios con ya no el árbol, sino con la torre, con el templo. La religiosidad pagana, la religiosidad que intenta hacerse un Dios a su medida, intenta que el hombre llegue al cielo para convertirse en el protagonista de la propia religiosidad. Génesis 1 al 11 comienza con el pecado de la pareja humana, de ser como dioses, y acaba con el pecado de la ciudad humana, también de querer ser como dioses. Entonces ahí está el pecado, ¿verdad? Quererse hacer una ciudad famosa, hacerse famosos para estar siempre unidos y para estar siempre, no necesitar a Dios. Y Dios desciende, Dios baja, hay un monólogo interior y castiga con la dispersión a estos que querían ser uno y querían ser dioses. En el fondo, quizá el tema principal del texto tiene que ver con el origen de la palabra. Babel significa, en lengua semítica, puerta de Dios. Bab significa puerta y El significa Dios. ¿Qué pretende ser Babilonia? ¿Qué pretenden ser los imperios? Puerta del cielo, puerta de Dios, lugar de acceso a Dios. Si tú quieres llegar a Dios, tienes que venir con nosotros. Nosotros somos los que tenemos el dominio sobre Dios. Y en cambio, según la Biblia, se convierte en Balal. Bab-el se convierte en Balal. Es decir, Babilonia ya no es puerta del cielo, sino confusión. No es que los hebreos no sepan el significado de Babel, que significa puerta del cielo, sino que es una crítica a las pretensiones de la ciudad que se erige como capital. Es una crítica de no sois puerta de Dios, sino que sois confusión. Como en el Génesis capítulo 3, ¿verdad? El hombre que pretendía llegar a Dios, ¿qué consigue? Consigue la división entre el hombre y la mujer y la dispersión, la expulsión del Edén. Pues aquí está sucediendo lo mismo. Cuando el hombre pretende quitar a Dios de su horizonte, cuando el hombre no respeta a las minorías y no respeta al otro y quiere unificarlo todo en un imperialismo absolutista, lo que consigue es no ser Dios, porque eso no se puede, sino la confusión y la división. Y también estamos aquí en una especie de relato etiológico, ¿verdad?, del imperialismo y también de los nacionalismos, de esas separaciones entre los hombres que nos hacen vivir divididos. Al final todo termina como ha ido terminando. El pecado produce en los seres humanos no cercanía a Dios, no autodivinización, sino que produce división, dispersión, maldición, produce estar entre nosotros que no nos comprendemos, ¿no? Al final, el problema de Babel, el problema de la ciudad, se verá superado en Jerusalén, Hechos capítulo 2, cuando del cielo, en el día de Pentecostés, vengan lenguas de fuego y caigan sobre todos, y ya no es el pecado que quiere ser como Dios, sino la gracia de Dios que desciende sobre el hombre y hace que cada uno habla su lengua, nada de imperialismo, cada uno habla su lengua, nada de uniformismo, pero todos se entienden. Hablando una sola lengua no se entendían, Babel, el pecado. Hablando cada uno su lengua, cada uno viviendo su especificidad, sí se entienden, el espíritu. La dinámica del pecado que divide, intentando imponer el uniformismo. En cambio, la dinámica de la gracia que produce unidad, respetando las diferencias. Aquí termina Génesis 1 al 11, en el pecado de la ciudad. De hecho, la ciudad en la Biblia es un poquito ambivalente. Por una parte está Jerusalén, Sion, la ciudad santa, pero por otra también la ciudad como lugar de pecado. De hecho, Israel, el antiguo Israel, es un pueblo nómada, es un pueblo más bien de desierto, y la ciudad se ve como un poco como enemiga. Aquí también una crítica, quizá, ahí podríamos actualizarlo nosotros, ¿verdad?, de nuestras ciudades. La ciudad es lugar de paganización. La ciudad es lugar en que la religión se convierte en sustituir a Dios
para intentar que el hombre sea divinizado. Hasta puede pasar esto en la religión, ¿no? Quizá muchos edificios religiosos se edifiquen no tanto para gloria de Dios cuanto para nombre del que lo construye. También nosotros muchas veces queremos darnos un nombre, ¿verdad? Y el arte se puede convertir en una especie de idolatría en la que damos culto al hombre. Bien, en todos los pecados hasta ahora, en los pecados de Adán y Eva, de Caín, en la época de Noé, de la humanidad, siempre el castigo no ha sido definitivo, sino que ha habido una matización del castigo. En el caso de Adán y Eva decíamos, ¿verdad?, que no mueren del todo inmediatamente, sino que además les concede la fecundidad y los viste con unas túnicas. En el caso, Dios los viste con unas túnicas. En el caso de Caín, que es maldito, pero Dios le da una señal para que nadie se meta con Caín, para que todos respeten la vida de Caín. En Noé, la humanidad que merecía ser destruida, no es destruida del todo, sino que aparece con una esperanza, porque hay un arca en donde un pequeño resto va a hacer posible que se reconstruya la humanidad y la creación entera. Y aquí en Babel, ¿cuál es la puerta de esperanza en Babel? ¿Cuál es el resquicio para que el pecado no sea algo definitivo? Pues si leemos Génesis 11 no encontramos mucho este resquicio, sino que más bien parece que toda la historia del pecado creciente de la humanidad acaba en un camino sin salida, en un final en el que no hay solución. Parece que como si Dios se hubiera cansado de meter esperanza en el mundo de la humanidad y darnos signos de futuro, porque después de Babel no aparece, yo no veo en la Biblia, ¿verdad?, ningún signo en este texto. Tendremos que pensar que la historia de la humanidad no tiene solución, que Dios, que está siempre metiendo cuñas de futuro, al final el hombre va a conseguir que la historia se destruya a sí misma. Pues no, ¿verdad? Tenemos que esperar, yo creo que aquí está el mensaje fundamental del quicio de la relación entre Génesis 1 al 11 y la historia patriarcal, Génesis 12 al 50. La respuesta, como veremos en el siguiente programa, la respuesta de Dios a este pecado creciente de los hombres va a ser la historia de Abraham, va a ser la historia de los patriarcas, la historia de Israel. De hecho, el texto clave será, lo leeremos, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dios llama a Abraham, ¿para qué? Para que en ti sean bendecidas todas las razas de la tierra. Todas las razas han sido maldecidas hasta Babel y desde Babel, y en cambio con Abraham van a ser bendecidas. El pecado ha introducido una dinámica de maldición en la historia y ha producido vagabundos y expulsados. Con Abraham, Dios va a inaugurar una historia de peregrinos, con meta, llamados, obedientes a la palabra de Dios, y que va a introducir en la historia una dinámica de bendición. Yo creo que aquí está la clave para entender no de forma totalmente negativa los capítulos 1 al 11 del libro del Génesis. Dios ha ido poniendo siempre su mano para que la creación no la estropee el hombre. También hoy Dios sigue poniendo su mano para que el hombre no estropee la creación, ni siquiera con el diluvio, nunca. Y sobre todo, ¿qué es lo que hace? La fecundidad, la bendición y sobre todo la vocación. Llamar a un pueblo. Hoy pensamos que este pueblo es la Iglesia, que forma parte, que está llamada a que todos formen parte de ella, ¿verdad? Que la Iglesia cumpla aquello para lo que Dios llamó a Abraham, introducir la bendición en medio de una historia repleta de pecado, pero que Dios nunca ha abandonado ni abandonará. De hecho, ¿qué es el misterio de Belén que hoy celebramos? En estos días estamos celebrando en la Navidad, pues el misterio de un Dios que se introduce en la historia para que el pecado no venza y que el hombre, a pesar de sí mismo en muchas ocasiones, encuentre su felicidad y encuentre su vocación primera. Desde Daimiel, desde los textos bíblicos, desde Babel hasta el Edén, el paraíso, os saludamos para que todos podamos profundizar en estos textos y meditar el misterio de la Navidad
con un bagaje de historia preciosa en la que Dios nunca abandona al hombre, sino que de forma paciente e introduciendo la elección a personajes elegidos llenos de bendición, nos bendiga a todos para abrir un futuro de esperanza a todos los seres de la tierra. Feliz Navidad, feliz semana a todos, feliz estudio y oración con la palabra de Dios. Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real.